En medio del torbellino de voces que hacen eco de nosotros, ¿cómo distinguir claramente la orientación divina que resuena dentro de nosotros? ¿Cómo identificar, en la vida diaria aparentemente común, las señales de que Dios nos envía para guiar nuestros pasos? Queridos hermanos y hermanas, hoy nos sumergiremos en una de las habilidades más valiosas que Jesús nos llevó, el discernimiento espiritual. Esta habilidad no es el privilegio exclusivo de los líderes religiosos o figuras sagradas, es un regalo accesible para todos los que buscan sinceramente alinear su vida con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos a Jesús demostrando un discernimiento impecable. Vio más allá de las apariencias, entendió las intenciones ocultas en los corazones y podía separar con precisión lo que era genuino de lo que era falso. Y el más extraordinario, no mantuvo este regalo solo para sí mismo. A través de parábolas, reuniones y enseñanzas, Jesús nos dejó un mapa para desarrollar nuestra propia capacidad de discernir. Hoy exploraremos cómo estas lecciones pueden revolucionar nuestras elecciones, fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con el Padre. Prepárese para abrir los ojos del alma y reconocer, incluso en las situaciones más simples, la presencia divina que a menudo pasa desapercibida. Jesús tuvo el don de transformar escenas cotidianas en profundas lecciones espirituales. Una vez, junto al mar de Galilea, contó la historia de un granjero que sembró el trigo en su campo. Mientras todos dormían, un enemigo extendió la carta, una hierba casi idéntica al trigo, entre las buenas semillas. Cuando las plantas crecieron, los sirvientes, perplejos, le preguntaron al dueño de la tierra: «Señor, ¿no has plantado una buena semilla? ¿De dónde vino esta paja?» Él respondió sabiamente: «Era un enemigo quien lo hizo». Inmediatamente, los trabajadores querían rasgar las hierbas malas, pero el dueño las detuvo: «No. Cuando tiran de las colas, también pueden rasgar el trigo. Deje que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Así que separaré la paja para que se queme y mantenga el trigo en mi establo». Esta parábola esconde una verdad poderosa: las taras y el trigo al principio son indistinguibles. Solo con el tiempo revela su naturaleza. ¿Cuántas veces actuamos por impulso, juzgando a las personas o situaciones sin esperar la madurez para exponer la verdad? El discernimiento auténtico requiere paciencia. El precipitado puede hacernos perder bendiciones disfrazadas de desafíos o oportunidades de descartar que, a primera vista, parecían problemas. El dueño de la tierra no actuó por la emoción del momento, confiado en el proceso. Del mismo modo, Dios nos invita a observar con calma, a esperar el tiempo para revelar lo que está oculto hoy. ¿Cuántas relaciones, sueños o vocaciones fueron abandonadas por falta de esta sabiduría del paciente? Otra lección impactante proviene de la parábola de las 10 vírgenes esperando al novio para una fiesta de bodas. 5 eran prudentes y tomaron aceite de oliva extra a sus lámparas, 5 fueron negligentes y no se prepararon. Cuando el novio llegó a la medianoche, los imprudentes se dieron cuenta demasiado tarde de que sus lámparas estaban borrando. Tomaron prestados a los demás, pero escucharon: «No podemos dividir, de lo contrario extrañaremos a todos. Comprarán más». Mientras buscaba aceite de oliva, llegó el novio y la puerta se cerró. Los que estaban preparados entraron al banquete, los otros quedaron fuera, escuchando la respuesta dolorosa: «No los conozco». Este relato es una advertencia contundente: el discernimiento no se trata solo de reconocer la voz de Dios, sino también de prepararse para momentos decisivos. Las vírgenes sabias anticiparon el retraso y se equiparon. Los tontos confiaban en la suerte o la improvisación. En la vida, los desafíos y las oportunidades no advierten cuándo llegarán. Aquellos que cultivan el discernimiento, como que almacena el aceite de oliva, están listos cuando suena el so. Cada día es una oportunidad para acumular recursos espirituales, conocimiento, resiliencia, relaciones sólidas y fe inquebrantable. Estos depósitos nos apoyarán cuando llegue la noche y las lámparas no preparadas se apagan. Jesús todavía nos enseña sobre el discernimiento en la parábola de talentos. Un hombre, cuando viajaba, confiaba en sus bienes a 3 sirvientes, 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al final, según su habilidad. Los 2 primeros multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero, por miedo, enterró su talento. Aquí, el maestro nos muestra que el discernimiento también es reconocer nuestro potencial y usarlos con coraje. Dios conoce nuestras limitaciones, pero espera que tengamos frutos lo que nos han dado. El sirviente que ocultó su talento perdió la oportunidad de falta de visión y audacia.
Podemos, como los siervos fieles, ver más allá de lo obvio, prepararnos para lo inesperado y actuar con la sabiduría de quien sabe distinguir, en el campo de la vida, la paja que debe dejarse atrás y el Dios del trigo quiere cosechar. El tercer sirviente, por el contrario, enterró su talento impulsado por el miedo. Cuando el señor regresó, después de mucho tiempo, y pidió cuentas, los dos primeros presentaron alegría el fruto de su trabajo. Señor, me has confiado 5 talentos, aquí hay otros 5 que gané, dijo el primero. Y el maestro, complacido, respondió, muy bien, buen y fiel siervo. Sobre el pequeño campo, te pondré mucho. Entra en la alegría de tu señor. El segundo, con sus 2 talentos doblados, escuchó las mismas palabras de aprobación. Pero el tercero, con la moneda aún enterrada, reveló no solo su inacción, sino la distorsión con la que vio a su señor. Señor, sabía que eres un hombre severo, que has sembrado y agradecido donde no te extendiste. Así que tenía miedo y oculté tu talento. Aquí es lo que es tuyo. La respuesta del maestro fue reducir, servo mal y negligente. Si sabías que soy así, ¿por qué no depositaste mi dinero en los bancos, de modo que recibí intereses? Y con un gesto simbólico, ordenó, lleva su talento y dale a lo que ella tiene 10. Esta parábola no se trata solo de productividad, sino de la visión. Los primeros 2 sirvientes vieron más allá del metal en sus manos, vieron una semilla para ser plantada, una oportunidad para multiplicarse. El tercero, sin embargo, solo vio un riesgo, un peso para evitar. Su error no fue la limitación, sino la falta de discernimiento para reconocer que incluso poco puede volverse mucho cuando se pone en marcha. Esta es la lección que resuena, el discernimiento es la lente que transforma lo ordinario en extraordinario. No se trata de tener mucho, sino de saber qué hacer con lo que tienes. Jesús, el maestro del discernimiento, demostró esto no con teorías, sino con encuentros que revelaron corazones. En Samaria, donde los judíos evitaban pasar, se detuvo en un lugar un lugar común, pero cargado de historia. Era mediodía, el sol el alfiler, cuando una mujer samaritana llegó sola para buscar agua. Dame a beber, dijo Jesús, rompiendo barreras con una oración simple. Su sorpresa fue inmediata, como, siendo tú judío, ¿me pides que me beba? Soy samaritano. Pero Jesús no vio a un extraño, vio un alma sedienta. Si conoces el regalo de Dios y quien te pregunta, dame a beber, te pedirías agua viva, respondió. Ella, acostumbrada a los relaves, preguntó, ¿de dónde sacarías esta agua? Ni siquiera tienes un balde. Pero Jesús habló de otra sed, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua nunca tendrá sed de él será sed. Intrigada, la mujer pidió esa primavera. Fue entonces cuando Jesús, con un discernimiento que penetró más allá de las apariencias, tocó la herida oculta, ve, llama a tu esposo y vuelve aquí. No tengo marido, admitió. Y Jesús, sin juzgar, reveló, dijiste bien, no tengo esposo, porque 5 esposos ya han tenido, y lo que ahora tienes no es tu esposo. No fue una acusación, sino una invitación a la verdad. Ese diálogo en el borde del bien presentado lo que realmente lo consumió, no era el agua del lanzador, sino la sede de la aceptación del propósito. Jesús no le ofreció moralismo, ofrecía agua viva, un amor que apaga sin condiciones. Transfigurada, dejó a su lanzador y corrió hacia la ciudad. Ven, mira a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿Es este Cristo? Su testimonio, nacido de esa reunión exigente, llevó a muchos samaritanos a creer. Y después de que viven con Jesús, ellos mismos declararon, ya no es de lo que dijimos creemos, nos escuchamos a nosotros mismos y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Pero si en Samaria Jesús discernía la sed de una mujer marginada, en Jerusalén vio la búsqueda de un hombre poderoso. Nicodemo, fariseo y miembro del Sanedrín, vino por la noche, tal vez con cautela, tal vez avergonzado. Rabino, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, comenzó, con el tono respetuoso de quienes reconocen la autoridad, pero no se ha atrevido a exponerse. Pero Jesús fue directamente a lo esencial, de hecho, te digo que no nació de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, adjunto a las cartas de la ley, no entendió, ¿cómo puede un hombre nacer ser viejo? ¿Puede llegar una oportunidad en el útero de su madre? Pero Jesús habló de una transformación más profunda que la física, un renacimiento espiritual, donde el viejo da paso a la vida que viene de arriba.
Aquí está la marca del verdadero discernimiento, ver más allá de lo obvio. Nicodemos vio en Jesús un maestro, Jesús vio en él un corazón en busca de Dios, aunque tímidamente. La mujer samaritana era un caso de exclusión, Nicodemo, de privilegio. Pero para ambos Jesús ofreció la misma verdad: lo que realmente importa no es de dónde venimos, sino a dónde estamos dispuestos a ir. Uno encontró vivo el agua, el otro, la luz que disipa la oscuridad de la duda. Dos encuentros, una lección: el discernimiento es el arte de ver lo invisible y actuar con el coraje de quien sabe que, en manos de Dios, hasta que poco se vuelva suficiente. Nadie verá el reino de Dios si no nace del agua y el Espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es el Espíritu. Las palabras de Jesús cortan el aire nocturno como una cuchilla aguda e inevitable. Nicodemo, maestro en Israel, sintió el peso de lo que no podía entender. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Su mente, entrenada en las Escrituras, tropezó con la simplicidad divina que trasciende la lógica humana. Pero Jesús no se detuvo en las objeciones. Con la sabiduría de aquellos que conocen los secretos del viento, pintó una imagen viva: el viento sopla donde sea. Escuchas tu sonido, pero no sabes de dónde viene, de dónde va. Entonces, todos los que nacen del Espíritu. Y allí, en la oscuridad de la noche, la luz de la verdad expuso la fragilidad del conocimiento sin transformación. ¿Eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? No fue una reprensión, sino una invitación urgente. El discernimiento de Jesús vio más allá de los títulos y tradiciones. Nicodemo necesitaba más que respuestas, necesitaba un nuevo nacimiento, una revolución interior que lo sacó de la sombra de la religión vacía a la plenitud de la vida en Dios. Si te contaba sobre cosas terrestres y no lo crees, ¿cómo creerás si te cuentas sobre celestial? Entonces, como un rayo que ilumina el cielo oscuro, llegó la revelación que cambiaría la historia. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que creen en él tienen vida eterna. Y la verdad suprema, tan simple como profunda, resonó a todas las generaciones, porque Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo engendrado, que todos los que creen no perecen, sino que tienen vida eterna. El discernimiento de Jesús no se limitó a las palabras. Vio en el corazón de Nicodemo una sed que ni siquiera el farisaísmo más riguroso podría satisfacer. No era solo un debate teológico, sino que se convirtió un alma en la luz. Y la luz, cuando llega, no tolera las medias verdades. Este es el juicio: la luz llegó al mundo, pero los hombres amaban la oscuridad más que la luz, porque sus obras eran malas. Practica el mal escapa de la luz, temiendo que sus acciones estén expuestas. Pero quien vive para la verdad se dirige a ella, porque sus obras se realizan en Dios. Esta reunión nocturna revela una verdad incómoda: el discernimiento divino no está impresionado por puestos, diplomas o reputación. Nicodemo era un hombre de estatus, pero Jesús vio en él la necesidad de una metamorfosis radical, no una reforma de ideas, sino un renacimiento del espíritu. Y así como la semilla necesita morir para generar vida, necesitaría abandonar la seguridad de su conocimiento para abrazar el misterio de la gracia. Pero si en Nicodemos el discernimiento de Jesús encontró un corazón vacilante, en Zacchaeo descubrió un alma ansiosa por el cambio. El jefe de publicanos, odiado por su propia gente, no estaba contento de observar desde lejos. Corrió adelante, ignoró el ridículo, y subió a un higo enojado, no por casualidad, sino por un deseo que incluso entendió completamente. Y cuando Jesús falleció, no vio un extorsionarios, sino un hombre listo para ser rescatado. Zacchaeus, bájese rápidamente. Hoy necesito quedarme en su casa. La multitud murmuró: fue a quedarse con un pecador. Pero el discernimiento de Jesús no se inclina ante la opinión pública. Vio lo que nadie más vio: un corazón dispuesto a romper con el pasado. Y la respuesta de Zacchaeus fue el sello de esta transformación: Señor, le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y gané a alguien, regresé 4 veces más. No fue la amenaza de condena lo que lo conmovió, sino el impacto de ser visto, no como una etiqueta, sino como un hijo perdido y ahora encontrado. Hoy vino la salvación a esta casa, dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió. El discernimiento, sin embargo, no es solo la ternura. A veces es un fuego que purifica. Y ningún episodio revela esto más claramente que la purificación del templo. Jesús no entró en palabras leves, actuó.
las herramientas giradas, las monedas dispersas, las palomas liberadas, el santuario, profanado por el comercio, ha sido devuelto a su propósito original. Mi casa se llamará la casa de la oración, pero la has convertido en una escalera de ladrones. No era ira sin propósito. Era justicia en acción. Los líderes religiosos han escandalizado. Los necesitados, los ciegos, el cojo se le ocurrieron y fueron curados. Y mientras los poderosos cuestionaron la autoridad de Jesús, los niños, estos testigos puros de la verdad, gritaron, «Hosanna al Hijo de David». El discernimiento de Jesús no fue sacudido por la hipocresía. Vio más allá de las apariencias, un sistema que abrumaba a los pobres en el nombre de Dios, un pueblo sediento de autenticidad y un padre cuyo corazón palpitaba por la justicia y la misericordia. En cada uno de estos momentos, en la noche con Nicodemo, debajo de la higuera con Zacchaeus, entre las mesas estropeadas del templo, Jesús nos enseña que el verdadero discernimiento ve a los invisibles. No se contenta con lo obvio, no se inclina a los prejuicios, no teme la verdad. Y, sobre todo, actúa. Porque discernir en el reino de Dios no es solo ver, se está transformando. He aquí, los niños, con sus voces y corazones puros sin máscaras, rompen el silencio del templo con alabanzas espontáneas. De los labios de niños y bebés, has preparado una alabanza, dice Jesús, citando al salmista. No fue una mera tolerancia, fue una defensa. Su discernimiento cortó como una espada entre lo sagrado y lo profano, entre la adoración que surge del alma y el ritual ese esclavo. El amor que lo conmovió no se contentó con juzgar la distancia, acción requerida. Porque cuando la justicia es pisoteada en el nombre de Dios, el silencio se convierte en complicidad. Y así, después de enfrentar la corrupción que llevaba misericordia, Jesús no tarda mucho entre los escombros de la hipocresía. Él deja la ciudad, hacia Béceni, donde la noche le ofrece descansar. Un poderoso recordatorio, incluso los enfrentamientos más necesarios deben dar paso a la colección, la renovación del alma. Para aquellos que luchan por la verdad sin ser restaurados por el Padre en riesgo de confundir su propia furia con el celo divino. Pero fue contra los fariseos, maestros de apariencia, artistas de contradicción, que su discernimiento resultó estar cortando. Los escribas y los fariseos ocupan la silla de Moisés, admite, sin negarles autoridad. Practica y observa todo lo que te dicen. Pero aquí está el turno, pero tus obras no imitan, porque dicen y no. No fue la doctrina la que pudió, sino el corazón que la traicionó. Sus hombros, inclinados bajo el peso de las leyes que no se llevaban, sus manos, ágiles para atar cargas alienígenas, paralizadas cuando las estaba aliviando. ¿Y qué programas se instalaron? Filacería extendida, como los trofeos, las franjas estiradas como insignias de una espiritualidad que existía solo para ser vista. Les encantan los primeros lugares en banquetes, las sillas de honor en las sinagogas, los saludos en los cuadrados, el título de Rabí. Jesús vio más allá de la tela y el cuero, esos símbolos, una vez recordatorios de Dios, se habían convertido en una moneda de cambio para los aplausos humanos. Pero no quieres que te llamen rabino, corrigió. Uno es tu maestro, y todos ustedes son hermanos. La grandeza en el reino no se mide por títulos, sino por rodillas que se doblan para servir. Y luego, como truenos sobre un desierto de máscaras, colapsan los, qué ironía trágica, los guardianes de las llaves se habían convertido en carceleros. Sus manos, que deberían abrir puertas, almas cerradas. El diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero insignificante lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. No fue el detalle que Jesús repudió, sino la ceguera que intercambió lo esencial para el accesorio, como aquellos que acuñaron mosquitos y se tragaron camellos. Limpia el exterior del vidrio y el plato, pero dentro están llenos de robo e intemperancia. La metáfora era implacable. ¿Cuál es el punto de pulir la superficie si el contenido se pudre? Fariseo ciego. Limpia primero el interior, para que el exterior también esté limpio. Porque Dios no está contento con las fachadas, requiere un corazón lavado. Y el golpe final, una imagen que todavía se quema hoy, te ves como una explosión, hermosa por fuera, pero dentro de los huesos de muertos y toda la pudrición. Los fariseos, como las tumbas pintadas en blanco, advirtieron a otros del peligro que se encarnan. Su santidad fue una advertencia, alejarse, aquí está la muerte. Pero tenga en cuenta bien, Jesús no vino a abolir la ley, sino para cumplir su esencia. Su discernimiento no destruyó, redimió.
denunció la paja sin tirar del trigo. E incluso en el ápice de la reprimenda, su corazón se va, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quería reunir a sus hijos, ya que el pollo recoge a los polluelos debajo de las alas? Pero no querías hacerlo. Aquí está la marca del verdadero discernimiento, ver hipocresía sin perder compasión, exponer la mentira mientras llora por el mentiroso. Y para nosotros hoy pregunta, ¿es nuestra lástima el rendimiento o la pasión? ¿Nuestros rituales son puentes a Dios o paredes contra los demás? Porque el discernimiento que no nos lleva a la humildad es simplemente un orgullo disfrazado. Y la justicia que no nace de la misericordia no es más que ruido. Incluso en el torbellino del ministerio, Jesús se retiraría, orar, escuchar, ser antes que Él. Porque aquellos que quieren ver como lo vio primero deben aprender a hacer con Él. El Evangelio nos revela un patrón inaplicable, incluso cuando las multitudes lo exprimieron, gritando por milagros y enseñanzas, Jesús mantuvo una disciplina sagrada. Pero se iría a lugares solitarios y rezaría, Lucas 5:16. No era un refugio ocasional, reservado solo para crisis o decisiones difíciles. Era un ritmo de la vida, una necesidad vital, el aliento que lo conectaba con su Padre. Montañas desiertas, jardines silenciosos, playas al amanecer, estos eran los altares donde estaba con el que lo había enviado. Después de alimentar a más de 5.000 personas, ¿qué? Camino, la multitud quería obligarlo a forzarlo, Jesús subió la colina solo para rezar, Juan 6:15. Antes de elegir los 12, pasó toda la noche en oración a Dios, Lucas 6:12. En la víspera de la cruz en Getsemane, vertió su alma en súplica, Abba, Padre, no como quiero, sino como quieres, Mateo 26:39. En estas horas de soledad sagrada, lejos de los aplausos, las expectativas humanas, las voces de la competencia, Jesús sintonizó su corazón al del Padre. Allí cultivó claridad que ninguna estrategia humana podría ofrecer y una fuerte sensibilidad para discernir la voluntad divina. El Hijo de Dios, que disfrutaba el acceso directo y continuo al Padre, todavía priorizó estos momentos de comunión silenciosa. Para él, el silencio no estaba vacío, era un espacio desbordante de la presencia de Dios. En nuestro mundo ensordecedor, donde las notificaciones gritan, las opiniones se multiplican y las distracciones nos ahogaron, el silencio se ha convertido en un lujo raro, casi una amenaza. Pero es exactamente allí, en el receso de la quietud, que aprendemos a distinguir la voz suave del Espíritu entre el ruido de los falsos profetas y nuestras propias ansiedades. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, comenzó con Nuestro Padre, Mateo 6:9, una invitación a la intimidad, no un monólogo religioso. Pero tú, cuando rezas, entras en tu habitación, cierra la puerta y rezan a tu Padre, que está en secreto, Mateo 6:6. La oración contemplativa no se mide por palabras acumuladas, sino por la profundidad de la escucha. Jesús advirtió contra las vanas repeticiones, Mateo 6:7, porque la esencia de la oración no es informar a Dios, sino sintonizar nuestros corazones a los suyos. En este espacio sagrado, recibimos más de lo que pedimos, dirección al ministerio, fuerza para la batalla, sabiduría para cada encrucijada. Fue en soledad con el Padre que Jesús encontró la respuesta a cada tentación en el desierto. Está escrito, no solo de pan vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Cuando el enemigo torció las escrituras para seducirlo, si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Mateo 4:6, Jesús respondió con la verdad justa, también está escrito, no probarás al Señor, tu Dios, Mateo 4:7. Y antes de la oferta de los reinos del mundo, su respuesta fue un grito de lealtad, ve, Satanás. Porque está escrito, al Señor, tu Dios, adorará y solo te servirás, Mateo 4:10. Nota bien, Jesús no citó las Escrituras como un amuleto, sino como una expresión de una verdad que lo habitó. Para él, la palabra no era un manual de respuestas preparada, sino el mapa que revelaba el corazón del Padre. No pienses que llegué a revocar la ley o los profetas, no llegué a revocar, sino a cumplir, Mateo 5:17. En el camino a Emaús, fue en las Escrituras que reveló su propia cara, comenzando con Moisés y todos los profetas, Lucas 12:27. No seleccionó versos convenientes, vi en ellos una tela coherente, la narrativa divina que iluminaba cada paso. Y aquí está la ironía divina, el que tenía una comunión perfecta con su Padre no caminaba solo. Desde el principio, Jesús eligió una comunidad.
Envió a los 70 2 por 2, Lucas 10, 1, porque discernir en asociación es más seguro que depender solo de su propia perspectiva. 2 ven más de uno, 2 confirman, cuestionar, mantener cuando la visión es borrosa. Los 12, su círculo íntimo, presenciaron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y, incluso en su fragilidad, estaban preparados para continuar con la misión. Incluso en Tabor y Getsemane, llevó a Peter, James y John con él. «Quédate aquí y mira conmigo», Mateo 26, 38, preguntó. No por necesidad, sino por diseño, el discernimiento madura en la comunión. Esta comunidad, por cierto, era todo menos impecable. Argumentaron por posición, no lo entendieron, incluso lo abandonaron en la última vez. Aún así, Jesús invirtió en ellos, seguro de que el Espíritu los guiaría a toda la verdad, Juan 4 y 13. Después de la resurrección, allí estaban, todos perseveraron unánime en la oración, Hechos 1 y 14. ¿Y cuando Pentecostés? Ven, todos fueron reunidos en el mismo lugar, Hechos 2, 1. Las grandes decisiones de la Iglesia primitiva nacieron de este mismo principio. Parecía bien para el Espíritu Santo y nosotros, Hechos 3 y 28, los apóstoles declararon después de deliberar juntos. De hecho, fue el Hijo de Dios. No por casualidad, estaba en medio de la tormenta, cuando el miedo amenazaba con hundirse ante la fe más oscura, que la revelación más profunda ha surgido. Este episodio no se trata solo de Pedro, es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces, como él, comenzamos con coraje, respondemos a la llamada de Cristo con un entusiasta sí, pero en la primera señal de adversidad, nuestros ojos se desvían de la que nos sostiene? El miedo no es solo una emoción pasajera, es un ladrón silencioso que roba nuestra capacidad de discernir la presencia y la voz de Dios en medio del caos. Jesús no ignoró el miedo a Pedro. Lo confrontó con una pregunta penetrante: ¿por qué dudaste? Mateo 2 y 31. No fue una acusación, sino una invitación a la reflexión. El miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en un filtro que distorsiona nuestra percepción espiritual. Miramos las circunstancias, las olas, el viento, la oscuridad, y olvidamos que el que nos llama es el mismo que domina el mar y calma la tormenta con una palabra. La ironía es que a menudo es precisamente donde todo parece caer como Dios elige revelarse con mayor claridad. Los discípulos solo reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios después de que fueron sacudidos por el viento y salvados por su mano. La tormenta, que podría haber sido un obstáculo, se convirtió en el escenario de una revelación divina. Pero hay otro aspecto aún más profundo en este relato: el miedo no solo clina nuestro discernimiento sino que también nos paraliza. Pedro, mientras guardaba sus ojos en Jesús, caminó sobre las aguas, algo humanamente imposible. En el momento en que el miedo lo dominó, comenzó a hundirse. No fue la falta de capacidad lo que lo derribó, sino la falta de enfoque. El discernimiento espiritual requiere que arreglemos nuestra mirada en Cristo, no en las circunstancias. Cuando permitimos que el miedo diga nuestras decisiones, intercambiamos la perspectiva eterna por la fe inmediata de la incertidumbre, la voz de Dios para el ruido del mundo. Esta es la pregunta que hace eco a través de los siglos: ¿qué te impide salir del bote? Para el joven rico, eran las posesiones. Para Pedro, era el miedo. Para muchos de nosotros, puede ser comodidad, la aprobación de los demás o incluso el recuerdo de fallas pasadas. Jesús no nos llama a un riesgo sin riesgos, sino a una confianza que trasciende lo visible. No promete la ausencia de tormentas, pero asegura que cuando lo seguimos, incluso las aguas turbulentas se convertirán en el camino. El discernimiento, por lo tanto, no es una cuestión de intelecto, sino de coraje, el coraje de desatar lo que nos impide agarrar al que nos sostiene. ¿Y cuándo fallamos? ¿Cuándo, como Peter, comenzamos a hundirnos? La respuesta de Jesús es siempre la misma: una mano extendida y una voz que nos devuelve la llamada. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es un veredicto, sino una invitación para comenzar de nuevo. Porque el discernimiento no es perfección, sino persistencia. Desde girar los ojos hacia Él, de una y otra vez, hasta que la voz del miedo se ahoga por la voz de la que dice: soy yo. No tengas miedo. El miedo, este ladrón silencioso de la fe, nos roba la capacidad de reconocer la presencia de Dios en medio de las tormentas. Al igual que Peter, comenzamos con firmes pasos en las aguas de la confianza, pero un aliento del viento opuesto es suficiente para que nuestros ojos se desvíen de quien nos sostiene.
De repente, las ondas que deberían pisarse se convierten en paredes insuperables, y lo que se llamó se convierte en duda. Jesús no ignoró este mecanismo del corazón humano. Por lo tanto, repitió a sus discípulos, con una urgencia que cruza los siglos, no tengas miedo. No fue un consejo informal, sino un antídoto contra una mayor distorsión espiritual, ver fantasmas donde está el Maestro, dudando de las promesas donde hay fidelidad, para rendirse con precisión. Donde la perseverancia sería coronada. Y si el miedo es el primer enemigo del discernimiento, el orgullo es su cómplice más traicionero. Solo mira a Pedro en la noche de la traición. Mientras Jesús, con una voz grave de aquellos que conocen el final desde el principio, anuncia, esta noche, todos me abandonarán, Peter se levanta, inflamado por una certeza que no era tuya. Incluso si todos te dejan, nunca. La respuesta de Jesús no es un reproche, sino una profecía dolorosa, antes de que el gallo cantara 2 veces, me negarás 3. Y Peter, cegado por la autoconfianza, insiste, incluso si tengo que morir contigo, no te negaré. El problema no era la lealtad de Peter, ella era genuina. El problema era la ilusión de que su fuerza era suficiente. Pero Jesús vio más allá, Simón, Simón, Satanás pidió unirse a ti como trigo. Pero recé por ti, para que tu fe no se desmaye. Y cuando te conviertas, fortalezca a tus hermanos. Una clara advertencia, una mano extendida antes de la caída. Pero Peter, borracho por su propia determinación, no discernió su propia fragilidad. Señor, estoy listo para ir con usted hasta la prisión y la muerte. Palabras que, unas horas más tarde, se desmoronarían en lágrimas amargas. En ese patio del sumo sacerdote, entre las sombras y el fuego que calentó a los atormentadores, Peter se encontró desnudo ante sí mismo. 3 negaciones. 3 golpes en el cofre en sí. Y luego, el aspecto de Jesús, no de condena, sino de dolor compartido. Una mirada que rompió la última fortaleza de su autoilusión. Y saliendo allí, lloramos amargamente. Esa noche le enseñó a Pedro lo que el orgullo nunca dejaría, esa verdadera fuerza no está en jurar fidelidad con sus labios, sino en reconocer, humilde, que sin Cristo ni siquiera el más valiente. Años más tarde, el mismo Peter Now marcado por la cicatriz de esta caída escribiría a los líderes de la Iglesia, abrigo de humildad, porque Dios resiste al excelente, pero le da gracia a los humildes. Su propia historia era la prueba viviente. El discernimiento nace cuando dejamos de confiar en nuestra propia resistencia y comenzamos a descansar en la gracia de quien reza por nosotros incluso antes de caer. Y hay una señal inconfundible de que estamos en el camino correcto, la paz que no depende de las circunstancias. Jesús le prometió en la noche más nublada de su viaje, te dejo la paz, mi paz te doy. No te doy como el mundo da. No era la calma de un mar sin olas, sino la serenidad de un corazón anclado en el Padre. Había dormido en medio de la tormenta, no por indiferencia, sino por una confianza que trascendía el caos. Esta paz, fruto del Espíritu, sello de discernimiento auténtico, no es la ausencia de luchas, sino la certeza de que incluso en las batallas estamos en manos de quien ya ha ganado. Pablo, que conocía las prisiones y los restos, testificó, la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá su corazón y mente en Cristo Jesús. No es un sentimiento pasajero, sino un centinela divino. Cuando la inquietud persiste después de una decisión, puede ser el espíritu susurrando, espera. Rea llover. Pero cuando la paz, incluso si se mezcla con el dolor del sacrificio, inunda el alma, es una señal de que estamos alineados con la voluntad del Padre. Porque el verdadero discernimiento no nos lleva a la certeza, sino a la comunión. En esa misma cena, Jesús dio su mandamiento que sería la marca registrada de sus seguidores, se aman unos a otros. No es un amor vago, sino el mismo amor con el que nos amaba, incondicional, sacrificial, transformador. El discernimiento que no nos hace más compasivos es, en el fondo, un señuelo. ¿Cómo saber a Dios y no amar lo que ama? ¿Cómo escuchar tu voz y cerrar tus oídos al llanto de tu hermano? La paz que supera el miedo. La humildad que desarma el orgullo. El amor que se desborda desde el corazón de Dios hasta el nuestro. Estos son los frutos de discernimiento que no falla, no porque estemos infalibles, sino porque Él, a su merced, nos sostiene incluso cuando nos topamos. Y así, como Peter, aprendemos que la mayor sabiduría no está en nunca caiga, pero al dejar que cada otoño nos acerque más al que nos cría. Ámense.
Mientras los amaba, también deberían amarnos. Juan 13, 34-35. No era una sugerencia, sino un nuevo mandamiento, no porque el amor del vecino fuera una idea sin precedentes, sino porque el patrón había sido revolucionado, como los amaba. El maestro no solo elevó la medida, él la convirtió en el sellado inconfundible de quienes lo siguen. El auténtico discernimiento espiritual no nos lleva a debates teológicos estériles o a una piedad fríamente intelectual. Inevitablemente nos lleva a amar en acción, un amor que no se contenta con las palabras, sino que se pliega sobre las heridas del mundo, como lo hizo Jesús. Pablo, el apóstol que unió la profundidad de pensamiento con la urgencia del corazón, rezó por los filipenses con una clara claridad, y esta es mi oración, que su amor aumente cada vez más en el conocimiento y la percepción espiritual, para que puedan discernir lo que es mejor y ser puro y sin culpa hasta el día de Cristo. Filipenses 1, 9-10. Observe la simbiosis, el amor no se separa de la sabiduría, ni las flores de discernimiento donde la compasión se ha secado. Se alimentan entre sí. Aquellos que aman de la profundidad ven claramente, quien discerne con justicia amores sin reservas. Así es como operó Jesús, su mirada penetró más allá de las apariencias, y su corazón respondió con un amor que desafió las convenciones. Cuando vio a las multitudes, no los vio una misa anónima, sino como ovejas sin pastor, maltratada e indefensa, Mateo 9:36. Su discernimiento encendió su compasión. Cuando la mujer pecaminosa se lavó los pies con lágrimas, no vio a un transgresor, sino un corazón roto y la defendió contra el freisismo estéril de Simón, Lucas 7, 36-50. Cuando Zacchaeus, el odiado recaudador de impuestos, buscó un cambio, Jesús ignoró el escándalo de los que murmuraron y celebraron: «Hoy hubo salvación en esta casa». Lucas 19, 9-10. En cada caso, el discernimiento no fue un ejercicio de juicio, sino un portal para redimir el amor. Y cuando se le preguntó sobre el segundo mandamiento más grande, Jesús no solo repitió la ley, ama a su prójimo como a sí mismo, Mateo 10:39, como explotó sus límites con la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. El vecino ya no era el que vivía al lado o compartía la misma fe, fue el que quiere que el dolor se ponga en nuestro camino, incluso un extranjero, un hereje, un enemigo. Juan, el discípulo que estaba ubicado en el cofre de Jesús, entendió esto como pocos. Para él, la luz y la oscuridad no median por las doctrinas, sino por un saque simple y brutal: el que ama a su hermano permanece a la luz, 1 Juan 2:10. Y más, sabemos que pasamos de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, 1 Juan 3:14. No es un detalle de fe, es el termómetro de nuestra resurrección espiritual. Cuando el discernimiento es genuinamente de Dios, el amor se desborda, no solo para aquellos que nos abrazan, sino para aquellos que nos desafían, nos lastiman o nos ignoran. Si aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa tienen? Jesús provocó, Mateo 5:46. El discernimiento divino nos da nuevas gafas, vemos el valor intrínseco de cada persona, no por su rendimiento, moral o estado, sino porque llevan la imagen del Creador y son objetos de su obstinado amor. Es por eso que el apóstol de la perseverancia, Paul, pudo escribir sus palabras finales a Timothy con la autoridad de quien vio más allá de las cicatrices: «Combé la buena pelea, completé la carrera, mantuve la fe». 2 Timoteo 4, 7. ¿Cómo? No por la propia fuerza, sino porque su discernimiento lo hizo arreglar sus ojos en lo invisible. 2 Corintios 4:18. Había calculado el costo, y concluyó que el sufrimiento actual no se puede comparar con la gloria que se revelará. Romanos 8:18. Jesús, el pionero y el consumado de la fe, también vio más allá de la cruz. Para el disfrute que se propuso, apoyo. O la cruz, despreciando la vergüenza, Hebreos 12, 2. No era un estoicismo frío, sino una visión aguda, sabía que el dolor tenía un propósito eterno. Y así nos enseñó: si el mundo los odia, recuerde que primero me odiaba. Juan 3:18. El Apocalipsis suena como un eco de esta verdad: voy a dar el árbol de la vida. Revelation 2, 7. Dele la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Considere el hecho de que pasan por varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1, 2-3. Pedro, que conocía el sabor amargo de la negación y la dulzura del perdón, también entendió: las aflicciones no son accidentes en el plan de Dios, sino refinamientos del oro de la fe, para que una vez aprobada, su fe se convierte en razón de alabanza.
gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1, 7. El discernimiento que persevere no es ciego, es lúcido. Sabes que la noche tiene un final, que el dolor tiene un significado, y que cada lágrima es un grano de trigo enterrado, esperando la cosecha. Porque el fuego que purifica no consume, se transforma. Y está en la fragua de las pruebas que se revela la fe genuina, no como un metal frágil que se rompe al primer golpe, sino como el oro demostró en el crisol, listo para brillar con la gloria de la que lo refinó. En este exultal, aunque ahora, si es necesario, estás contenido por varios juicios, de modo que una vez que el valor de tu fe se aprueba, mucho más precioso que el oro perecedero, se reduce en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1, 6-7. Esta es la visión que nos da el discernimiento espiritual, ver más allá de lo visible, confiar en lo que aún no se ha manifestado y persistir incluso cuando todo parece conspirar contra nosotros. Al igual que Moisés, que permaneció firme como uno ve a los invisibles, Hebreos 11 y 27, el creyente exigente no debe estar paralizado por las circunstancias. Él sabe que detrás del aparente caos es un propósito que teje cada hilo de la historia, incluido el más oscuro. Esta es la esencia de la fe iluminada por el discernimiento, una certeza que trasciende la lógica humana, anclada en la fidelidad de aquel que llama a las cosas de existencia que no existen, Romanos 4 y 17. Y he aquí, llegamos al final de este viaje a través de las lecciones de Jesús sobre el discernimiento. Del Maestro que, con parábolas afiladas como espadas y reuniones tan íntimas como el pan de la fiesta en la última cena, nos reveló la forma de cultivar esta rara joya del alma. El discernimiento no es un privilegio de una élite espiritual, es un regalo que Dios quiere cortar en cada uno de nosotros. Es suficiente para que se nos arreglemos para afilar los sentidos del alma, en la oración que silencia al mundo para escuchar el susurro divino, en las escrituras que son lámparas a los pies y la luz al camino, y en la comunión con aquellos que, como nosotros, buscan la cara del Padre. Pero tenga cuidado, la ruta es estrecha y hay trampas que clipa la visión. Adjunto a riquezas, que transforma el corazón en suelo pedregoso, miedo, que paraliza como un viento frío, el orgullo, que nos hace confiar en nuestra propia sabiduría como si fuéramos dioses. Sin embargo, cuando el verdadero discernimiento florece, sus frutos son inconfundibles, una paz que va más allá de la comprensión incluso en la tormenta, un amor que se expande más allá de los límites humanos y una perseverancia que baila sobre las olas de la desesperación. Frutos que no existen para nuestro usufructo egoísta, sino para ser compartidos, pero también pan multiplicado que apaga no solo nuestro hambre, sino el de los que caminan a nuestro lado. En este mundo de voces estridentes, donde cada día bombardea con promesas vacías y atajos engañosos, el discernimiento es nuestra brújula. Y Jesús no nos dejó huérfanos. Él en este cruce nos dejó su ejemplo, sus palabras que cortaron a la división entre el alma y el espíritu, y su espíritu, el mismo que lo guió en el desierto y lo sostuvo en la cruz. Por lo tanto, nos esforcemos por cultivar esta sabiduría que viene de arriba. Que podamos crear espacios de silencio donde la voz de Dios no se ahoga por el ruido de la vida. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, no como lectores, sino como sedientas que encontró la fuente. Que valoramos a la comunidad de fe, donde las heridas son ungidas y las dudas se convierten en certeza. Y siempre estemos alertas, los velos que oscurecen la visión espiritual son los tejidos con cables rutinarios, cansados y desánimo. Pero cada vez que el discernimiento victorioso nos brota, ya sea en una decisión sabia, una paz inesperada o en un amor que nace donde solo había indiferencia, celebramos. Porque hay pruebas de que el Espíritu está actuando, formando a la imagen de la sabiduría encarnada misma. Si estas palabras resonaron en su corazón como un eco de la verdad que ya vivía en usted, no mantenga este tesoro solo para usted. Suscríbase para continuar recibiendo contenido que alimente su alma y profundice sus raíces en la palabra. Y comparte este vídeo con el que sabes que tienes sed de claridad en medio de confusión. Juntos podemos ser una comunidad que no solo habla de discernimiento, sino que lo vive, como faros en una generación que tropieza en la oscuridad. Hasta nuestra próxima reunión. Que el Señor perfecto en ti, cada vez más, este precioso regalo, el discernimiento que proviene de Él, que ve como Él ve, y que elige como Él elegiría.